Vivimos en un universo densamente poblado de estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400.000 millones de soles. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que habrían aquí, en la Vía Láctea. Y hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra. La Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa. Y no es la única playa. ¿Por qué solamente habría vida aquí en la Tierra? MC Castepol presenta. Hola amigos, soy Sixto Paz Wells. Nací el 12 de diciembre de 1955 en Lima, Perú. Mi padre investigaba los ovnis antes de que yo naciera. Nací en un ambiente favorable al tema. Mi padre desde pequeños, a mis hermanos y a mí, nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería de que no lo hubiese. Él había creado un instituto de investigación de los ovnis junto con amigos suyos de la Fuerza Aérea. En 1973, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Yo fui acompañándolo, tenía 17 años en aquel entonces, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Me gustó tanto el ambiente que me quedé a hacer prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación, Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Al año siguiente, en 1974, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos provenientes del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. La noticia fue tan interesante que mi padre invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, para que disertara sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba este médico que de existir seres en otros planetas, podrían no solamente estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente hasta en sueños, podrían estar intentando comunicarse con la humanidad. La noticia fue tan interesante que de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado e intentamos, como jugando, recibir un mensaje. Mi madre, mi hermana y yo nos sentamos en torno a una mesa, pusimos unas hojas de papel y un lápiz y acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir concatenando las ideas buscando un probable mensaje. Hicimos prácticas de meditación y de pronto, al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir. Una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Y de pronto comencé a escribir a gran velocidad. Sentía en mi mente como que me hablaban al oído, como que me decían, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Naturalmente yo no creí que esto fuera real, pensé que era producto de mi imaginación. Sin embargo, mi madre y mi hermana me dijeron que habían recibido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Yo lo había redactado simultáneamente en la medida en que lo iba recibiendo mentalmente. Era una psicografía, el fenómeno de escritura automática. Al día siguiente, con un grupo de amigos, repetimos el experimento y pedimos una prueba. Fuimos el 7 de febrero de 1974 al desierto de Chilca, al sur de Lima, donde el mensaje supuestamente nos estaba citando. Estuvimos allí desde el día anterior. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y nos confundiéramos y pensáramos que era el avistamiento anunciado. De pronto, se produjo un extraño resplandor. Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto salir de entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas. Quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse y todos empezamos a confrontar. Tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando de pronto comenzó a ir descendiendo hasta que se colocó a una altura de unos 80 metros. Proyectó una luz como de mediodía. Era un objeto en forma de disco con una media docena de ventanitas. Todos sentimos pánico, terror. Nunca habíamos sentido tanto miedo como aquel instante. Y todos captamos en nuestra mente como que nos decían que no bajaban en ese momento, porque nosotros no podíamos contener nuestras emociones, de que habría un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó en el desierto y los vimos físicamente.
seres de aspecto antropomorfo, humanoides, similares a nosotros. La comunicación inicialmente fue de tipo telepático. Si todo hubiese quedado allí, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie de los libros del caballo de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de este grupo de adolescentes que afirmábamos tener contacto con extraterrestres. Él nos acompañó al desierto de Chilca y él, a la hora exacta del día de la cita, según nuestros mensajes, pudo ver aparecer en el cielo, para él, 2 ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran BETs, vehículos extraterrestres dirigidos, demostrándoles que esto es una realidad y que sí es posible establecer un contacto, una comunicación con estos seres. De regreso a España, escribió su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de Editorial Plaza y Janés. Y eso hizo de que la experiencia de su contacto fuera conocida a nivel mundial. Con los años, el contacto fue cada vez más fluido y permitió recibir de estos seres la información que vamos a compartir con ustedes. La información del plan cósmico, de la cosmogonía extraterrestre, de los orígenes de la humanidad. Una historia que demostraría de que el ser humano es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Que a lo largo de nuestra historia, aquí ha habido más de una hibridación y mestizaje. Naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. OVNIS. Nuestro pasado extraterrestre. El plan cósmico. A fines de los años 70, empezaron a aparecer en el sur de Inglaterra una serie de marcas, unos patrones sobre los campos de cereales. Se les llamó de inmediato los agroglifos, los crop circles, los círculos de los campos de cosecha. Siempre aparecían en época de cosecha y sobre campos de cereales. Ya en la Edad Media se había registrado la observación de dichas figuras. Aparecían y se consideraban de que podían ser hechas por el demonio, por las hadas. Se les llamaba justamente Círculo de las Hadas y se advertía a la gente de que no se metieran en ellos porque podrían desaparecer. Cuando empiezan a aparecer estas figuras en los años 70, inicialmente eran figuras geométricas, círculos, triángulos, rectángulos. Inicialmente, cuando solamente eran círculos, se pensó que podían ser un fenómeno de geomagnetismo o algún tipo de remolino de viento, de pequeño tornado. Pero cuando ya las figuras se fueron tornando más complejas, estéticamente más bellas y más grandes, ya realmente hubo un interés, una preocupación por investigarlas. Y más aún cuando se dieron cuenta que las espigas no estaban más que dobladas. O sea, no estaban rotas, no era el fraude de una persona que las había pisado o algo demasiado violento, sino algo tan sutil que simplemente las había doblado y había una extraña como mutación en los cristales de los granos de las espigas, lo cual demostraba que había habido una fuerza magnética, una energía que había plasmado las figuras. Era un mensaje del cielo aquí en la tierra. Logró videograbarse el momento mismo, en 1996, en Oliver Castle, que unas esferas luminosas comienzan a revolotear sobre los campos de cosecha e imprimen en fracciones de segundo este tipo de figuras. El 17 de agosto del año 2001, nuevamente al lado del radiotelescopio Shilbolton, aparecen un juego de 2 figuras. Inicialmente un rostro gigantesco tridimensional. A nivel del suelo no hay nada que nos haga pensar que ahí hay un rostro. Simplemente son montoncitos de trigo amontonados. Pero ese rostro no nos es desconocido. Es el mismo rostro de Sidonia en Marte. Aquel rostro que fue descubierto en una montaña sobre la superficie de Marte. ¿Y qué es la otra figura? Una figura rectangular que termina siendo la respuesta a un mensaje que fue enviado de la Tierra el 16 de noviembre de 1974. En aquella ocasión, Frank Drake, el amigo de Carl Sagan, utilizando el gran radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, envió una onda de radio al cosmos, al espacio, a la M13, a la gran nebulosa de Hércules, a 24.000 años luz de distancia, con la esperanza de que si alguna vez alguna civilización inteligente la captara, nos respondiera. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz.
casi 300.000 kilómetros por segundo. Esa onda de radio se demoraría 24.000 años en ir, y si nos respondían, la respuesta llegaría después de 48.000 años. ¿Quién estaría para recibir la respuesta? Sin embargo, la respuesta llegó no después de tanto tiempo, sino después de 27 años, y no a través de ondas de radio, sino a través de una impronta, una impresión sobre los campos de cereales. La figura se puede ver claramente que estos seres conocen los mismos elementos de la comunicación aquí en la Tierra, en este caso el lenguaje universal de los números, las matemáticas. También los mismos compuestos para la vida. En cuanto al código genético, hay variaciones. Del lado paterno está mutado o variado, lo cual demuestra que sería una suerte de seres transgénicos. O nosotros somos la variación para ellos. La estatura promedio de estos seres, por lo menos los que aparecen en este diseño, 1,20 m, pequeños con cabeza grande, como muchos de los seres que han sido observados en diversas partes de nuestro mundo. En cuanto a su ubicación en su sistema solar, a partir de su Sol estarían ocupando el tercero, cuarto y hasta las lunas de su quinto planeta. Pero si nos fijamos bien, tiene 9 planetas en torno a su Sol. Demasiada coincidencia con nuestro sistema solar. ¿O es que no nos están respondiendo de fuera del sistema solar, sino desde dentro de nuestro propio sistema? Y ellos tendrían bases en la Tierra, en Marte y en las lunas de Júpiter. En cuanto a la fuente de emisión del mensaje, no es un radiotelescopio, obviamente. Eso sería una forma muy primitiva de comunicación para ellos. La forma es, en este caso, los mismos círculos concéntricos y tangenciales que aparecieron un año antes, el año 2000, en el mismo lugar. Y lo que representarían que estos seres, para comunicarse con nosotros y responder, viajaron a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, a través de puertas interdimensionales, ya que ellos dominan el espacio-tiempo. Y el que muchas de las figuras que están apareciendo en el sur de Inglaterra y en más de 25 países estén relacionados con los últimos descubrimientos de la ciencia, muestra de que hay un seguimiento, hay una supervisión por parte de ellos. Hay una inquietud de que el ser humano recuerde mucho de una información que ya se encontraría en nuestra propia genética, ya que si nosotros fuimos sembrados en este planeta, pues simplemente lo que nos toca es recordar. Poco a poco los científicos han ido descubriendo de que hay múltiples dimensiones. Somos pues seres multidimensionales. Vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Y para actuar en ese universo material tenemos 7 cuerpos. Uno de ellos el cuerpo denso, físico, material. Después está el cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos. Unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. El tercer vehículo es el ego inferior, que es el carácter y la personalidad. Cuando una persona muere, se muere el cuerpo físico, se muere el cuerpo astral y también va muriendo el carácter y la personalidad con nosotros. El cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo de las facultades psíquicas, nuestra percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas anteriores. El sexto vehículo es el espíritu, la conciencia. Y el séptimo vehículo, la esencia. 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones de este universo material. Más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, habría un universo paralelo a este, que no sería material, sino mental. Y los seres que proceden de allí serían los que nosotros conocemos como los ángeles, los arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones. Octava, novena y décima dimensión correspondería a ese universo mental. Y más allá, a partir de la 11ª dimensión, habría un tercer universo que sería espiritual. El universo espiritual habría creado al universo mental, el universo mental al universo material. O sea que Dios directamente no nos habría creado a nosotros, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres, seres del universo mental, que nosotros conocemos como los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios. Las primeras civilizaciones que surgieron en esta última creación tuvieron un desarrollo muy auspicioso. En poco tiempo avanzaron mucho y muy rápido. Pasaron de la primera a la segunda, a la tercera, de la tercera a la cuarta dimensión de la conciencia. O sea, los seres evolucionaron, surgieron civilizaciones con un avance evolutivo muy acelerado. Y en la medida en que iban evolucionando estas civilizaciones, iban ayudando a otras a evolucionar en una larga cadena de solidaridad.
Pero aquellos que iban adelante, llegó un momento en el cual se estancaron evolutivamente. De pronto, quienes estaban en la quinta, la sexta dimensión, no pudieron ser más avanzados, no pudieron seguir progresando. ¿Por qué? Los primeros tres vehículos, el cuerpo físico, el astral y el mental inferior, constituyen lo que se conoce como el plano de la conciencia material. Nos conectan a través del plano material con el universo material de 7 dimensiones. El mental superior, el alma y el espíritu constituyen el plano de la conciencia mental y nos conectan a través del plano mental con el universo mental, con esas 3 dimensiones del universo mental, octava, novena y décima dimensión. Y el séptimo vehículo, que también podríamos dividirlo en 3, voluntad, sabiduría y amor, nos conectan a través del plano espiritual con el universo espiritual que sería de la 11ª dimensión para adelante. Aquellas civilizaciones que han alcanzado la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dimensión de la conciencia, no solamente han evolucionado a nivel de la conciencia material, sino también a nivel de la conciencia mental. Ellos han tenido un gran desarrollo mental, pero se han estancado en ese nivel. O sea, no han logrado conectar con la conciencia de lo espiritual. ¿Por qué? Porque quienes fueron sus guías, sus orientadores, eran los seres del universo mental. Ellos propiciaron o auspiciaron el desarrollo y la evolución de las primeras civilizaciones en esta última gran creación. Entonces, si la pauta, el punto de referencia, la enseñanza tenía limitaciones, esas limitaciones se vieron también manifiestas en el desarrollo evolutivo de las civilizaciones. Se estancaron evolutivamente. Entonces se habría producido, según lo que los extraterrestres relatan en las experiencias de contacto, un concilio cósmico en el cual los seres ultraterrestres, los seres del universo mental, los Heli, los padres creadores, dialogaron para tratar de entender cuál había sido el error que se había cometido en esta última creación. Y Lucifer, Luzbel o Luz, una entidad muy elevada del universo mental, pues habría sugerido que el error cometido era haber facilitado mucho el proceso de la evolución. El no haber creado las condiciones de pronto para que una fuerza de oposición lo suficientemente grande, pues exigiera el máximo esfuerzo, el mayor mérito a estas civilizaciones que fueran surgiendo. Entonces él sugería introducir en el universo material entidades disociadoras, seres del universo mental que actuaran como demonios, entre comillas, que dificultaran al máximo el proceso evolutivo. Eso restauraría la dinámica interrumpida. Pero Luz, Lucifer o Luzbel, esta entidad, consideraba de que había que trabajar sobre aquellas civilizaciones sobre las cuales ellos habían orientado, dirigido, sobre las que ellos habían actuado directamente. Aquellas civilizaciones que estaban en la quinta o la sexta dimensión de la conciencia, que les faltaba poco para alcanzar esa séptima dimensión, esa conexión con el universo origen. Sin embargo, los demás seres ultraterrestres no estaban de acuerdo. Era como cambiar las reglas de juego. Es como que tengamos nosotros a un hijo en una escuela militar internado con una disciplina rígida y faltándole un año para graduarse, lo sacamos de esa escuela, lo ponemos en un colegio mixto, que no es internado, que no tiene disciplina rígida, es muy probable que naufrague. Entonces no se pueden cambiar las reglas de juego sobre lo que ya está avanzado. Entonces sugirieron estas otras entidades más bien trabajar sobre civilizaciones nuevas, sobre civilizaciones que recién se estaban iniciando. Pero también hubo voces en contra, sugiriendo de que no era justo pues, variar las reglas de juego sobre esas civilizaciones. Así que hubo otra alternativa, la de trabajar sobre civilizaciones que nunca hubieran existido, sobre planetas que nunca hubieran surgido. Uno de esos planetas que sería seleccionado fue la Tierra. ¿Por qué? Porque según los extraterrestres, hace 1200 millones de años, la Tierra murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron la vida en el planeta Tierra. Entonces, nuestro mundo, al ser un planeta sin futuro, un planeta muerto, permitiría realmente llevar a cabo este experimento. Y así como la Tierra, otros 7 planetas más. Un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización de parte de jerarquías cósmicas, de seres de otras dimensiones, como para viajar a través del tiempo y del espacio y llegar a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creándole con ello un tiempo alternativo paradójico. Imaginémonos por un instante que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones que puede viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, de puertas interdimensionales, llega a la Tierra antes de que la Tierra muera e impide de que muera.
Ellos se encargaron de transformar esos mares ácidos en mares alcalinos, sembraron esporas en nuestro mundo, aceleraron el proceso de la vida, con la intención de que nuestro planeta algún momento llegara a albergar una civilización con un potencial psíquico y espiritual, capaz de lograr niveles de evolución que ni siquiera ellos han alcanzado. Una civilización que fuera capaz de reconectar, de establecer el puente de comunicación con el universo origen, con el universo espiritual. Una civilización que terminara convirtiéndose en maestro de sus propios maestros. El que se diera esta oportunidad a civilizaciones nuevas no fue algo que contentara o que dejara muy tranquilo a esta entidad Lujo Lucifer, que desde el primer momento trató de boicotear, sabotear e impedir que el proyecto se llevara a cabo porque no era como él había sugerido. Vamos a encontrarnos entonces que la primera civilización que se llega a establecer en el planeta es de origen extraterrestre. Seres de la constelación del Cisne aterrizaron en nuestro planeta cuando solamente era un gran continente, Pangea, en donde correspondería a la Antártida. Y a esta primera civilización se le llamó Antártica. Tiempo después llegan otros seres en lo que ya correspondería a la era mesozoica o secundaria y se instalan en la parte superior del norte de Europa, en lo que viene a ser la civilización hiperbórea o hiperboreal, la parte superior del norte. Estos seres coexisten con un mundo inestable, violento, que está dominado por los dinosaurios y va todo siguiendo un proceso de supervisión continua, constante, un seguimiento, manipulaciones de tipo genético por parte de estos seres. Sin embargo, hace 65 millones de años, sin que ellos pudieran evitarlo, se produjo lluvia meteórica, un terrible desastre, una catástrofe cósmica que llevó a que un asteroide de casi 10 kilómetros de diámetro llegara a impactar a nuestro planeta, dejando un cráter de 250 kilómetros de diámetro en las costas de Mérida, en el Yucatán. Y produjo realmente una onda expansiva tan violenta que precipitó la extinción de una buena parte de los dinosaurios. Si no, estos habrían evolucionado hacia una forma inteligente de vida y serían hoy los que dominarían con su inteligencia nuestro planeta. Nuestro planeta quedó tan fuertemente afectado por el impacto. La vida, podríamos decir, como que casi se extinguió en nuestro mundo. Por lo cual la Tierra fue el primer planeta de los 8 seleccionados que fue descartado. Habían sido pues seleccionados 8 planetas, 2 por galaxia, de un grupo de galaxias que giran en torno a la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, que se encuentra a 2 millones de años luz de distancia de nosotros. Entonces, eran 2 planetas por galaxia, 4 galaxias de ese conjunto, ese grupo local. Al descartarse la Tierra, concentraron su atención en los otros 7 planetas. Pero con el tiempo, de los otros 7 planetas, 3 se destruyeron totalmente. No quedó de ellos ni polvo. De haber tenido 8, solamente se quedaron con 4, por lo cual eso los preocupó. Al haber fracasado entonces el proyecto en los otros 4 planetas de categoría Ur que quedaban, decidieron darle una nueva oportunidad al planeta Tierra. Y estos seres, viajando siempre a través del tiempo y el espacio, el tiempo para ellos no está pasando igual que para nosotros, llegan a nuestro mundo y se encuentran que hace 80.000 años, la raza lemuriana, la raza negra, originaria del planeta Tierra, llegó a evolucionar mucho, a tal punto que despertó toda su potencialidad, su percepción extrasensorial. Los seres humanos de aquel entonces fueron capaces de descubrir de que vivíamos en un tiempo alternativo, diferente al real tiempo del universo, y que ese tiempo podía ser flanqueado, que podía ser atravesado. Ahora, parte del desarrollo se había producido producto del consumo de plantas alucinógenas, algo que para los seres extraterrestres pues no estaba bien. Cuando los extraterrestres que se habían dedicado a los otros 4 planetas estaban pendientes del proceso evolutivo, se enteraron de que la humanidad de la Tierra estaba evolucionando, estaba avanzando, pero lo había hecho bajo un proceso que no era el que ellos consideraban el más adecuado, decidieron venir aquí. Y hace unos 30.000 a 35.000 años de los nuestros, se produjo un terrible retroceso. Estos seres habrían contribuido, los extraterrestres, a un olvido colectivo de la humanidad. Es algo que se menciona en el libro de la Biblia, en el capítulo 11 del Génesis, cuando se refiere de la Torre Babel.
Hubo una época de la historia de la humanidad en que los seres humanos hablábamos un solo idioma, o sea, teníamos desarrollado la telepatía, la percepción extrasensorial, y habíamos sido capaces de construir una escalera al cielo, o sea, una conexión con lo superior, con esas otras realidades. Dice la Biblia que los Elohim tuvieron temor de que al ser humano no les resultara nada imposible, así que ellos decidieron intervenir para hacernos olvidar. Y se produjo hace 30.000 a 35.000 años atrás un terrible retroceso en el ser humano, un olvido generalizado en el cual ellos podrían retomar el proceso evolutivo, pero ya con la propia supervisión, ya con el control de ellos. Fue así como hace 25.000 años de los nuestros, dos grandes civilizaciones, los seres de Orión y los seres de las Pléyades, fueron enviados por este Consejo Galáctico para intervenir en nuestro planeta en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. No todos los Oriones tenían apariencia antropomorfa, humanoide. Habían unos con aspecto reptiloide. Precisamente el jefe de los Oriones se llamaba Satanel, Satán o Satanás, un extraterrestre, que no hay que confundirlo para nada con Lucifero Luzbel, que sería un ultraterrestre. Con los siglos, la angeología ha ido confundiendo tanto las cosas que a veces se utiliza el mismo nombre de un ángel de luz para denominar a uno de oscuridad y viceversa. Por ejemplo, se utiliza la palabra Ha-Satán, el adversario, para denominar a Lucifero Luzbel, o serían dos entidades totalmente diferentes. Fue así entonces que llegan estos guardianes y vigilantes. La idea era hacer un seguimiento del proceso de la evolución de la humanidad. Se había producido un terrible retroceso, como mencionamos. Esto precisamente se hace referencia en el capítulo 11 del Génesis, cuando dice que los Elohim vieron de que los seres humanos hablábamos un solo idioma, que habíamos sido capaces de construir una escalera al cielo y que ya nada nos sería imposible. Esa escalera naturalmente no era tanto un zigurato, una torre o pirámide, sino más bien una conexión de tipo psíquico, espiritual. Entonces decidieron venir y confundir las lenguas, nos hicieron olvidar. Ese olvido sería el terrible retroceso que nosotros pues ya registramos en esta historia del plan cósmico. Entonces la responsabilidad de los guardianes y vigilantes recayó sobre la persona de este Satanel, que también era un leal seguidor de las enseñanzas o de las directrices de Lucifero Luzbel. En un determinado momento, Satanel consideró que si el proyecto había fracasado en los otros 7 planetas, y aquí los experimentadores desde un inicio habían perdido el control sobre el experimento, y como podíamos poner en peligro el orden cósmico, el orden establecido, mejor era cancelar el proyecto y terminarlo, que no continuara aquí en nuestro mundo. No todos los guardianes y vigilantes estuvieron de acuerdo con esta postura, y unos se mantuvieron fieles al plan cósmico y otros en contra. En aquel entonces se produce una especie de tensión, de crisis entre los guardianes. Inicialmente fue a nivel teórica, pero posteriormente pasó a ser una verdadera guerra de galaxias, cuyos ecos todavía resuenan en el universo. La Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. El Mahabharata, el Ramayana, nos habla de verdaderas guerras de galaxias, teniendo como escenario neutral de sus batallas nuestro mundo. Al final, los líderes de la disidencia fueron sometidos y fueron enviados a la Tierra en calidad de deportados. No querían venir a ayudarnos por las buenas, los enviaron por las malas. Si bien no todos los Oriones participaron de la disidencia, muchos se mantuvieron fieles al plan cósmico, se les reemplazó por seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Los Oriones que se mantuvieron fieles se les llevó a las lunas de Júpiter y quedaron allí en colonias mineras en un estado de observación de nuestro planeta, con miras a que algún día ellos pudieran actuar como instructores planetarios y resarcir a la humanidad por el daño que nos habían ocasionado sus congéneres o reivindicarse ellos como civilización. Estos seres que fueron deportados aquí a la Tierra tendrían que haber cambiado de actitud. Sin embargo, no fue así. Desde un primer momento, declarar una guerra a muerte a la humanidad, tratar de impedir de que se cumpliera el plan cósmico, de que la humanidad llegara a ese nivel de evolución que ellos no querían o temían que pudiera lograr realmente el ser humano. Entonces se constituyen como un gobierno secreto mundial tenebroso, negativo, las fuerzas satánicas, y empezaron a conspirar terriblemente contra la humanidad. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, envejecieron prematuramente y murieron.
y quedaron atrapados en una cuarta dimensión aquí en el planeta. Ellos influenciaron psíquicamente sobre muchos seres humanos, personas débiles de carácter, débiles de voluntad a lo largo de la historia, vinculando a esas personas a la política, a la religión, a la economía, a los mandos militares, a la moda, a la música, para a través de ellos sembrar el caos mundial, llevar el mundo hacia la autodestrucción. Fueron estos seres de este gobierno tenebroso, negativo, los que habrían también influenciado de alguna manera sobre los pleiadianos, como para que cometieran la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Fue Semiasaz, el jefe de los 200 pleiadianos, que habrían tenido contacto sexual con los seres humanos de la Tierra. Es lo que se menciona en el libro del Génesis capítulo 6 cuando dice: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas. Y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Fueron así pues estos 200 extraterrestres los que habrían tenido contacto sexual y se habrían producido híbridos, mestizos, que fueron reunidos en un grupo de 10 islas, la mayor de ellas, la isla de Undal, en el Océano Atlántico. Allí establecieron su capital en Poseidonis o Poseidópolis, tal como lo menciona Platón en sus diálogos, el Critias y el Timeo, y también en la República. Fue tal el conocimiento y la tecnología recibida de parte de los padres extraterrestres hacia los atlantes, que eso le permitió a ellos desarrollar grandes laboratorios de experimentación. Ellos manipularon los cerebros y la genética de delfines y ballenas, lo que habría contribuido al avance de estos seres. También le permitió a los atlantes viajar más allá de nuestro planeta, viajar hacia las estrellas. Ellos habían tenido la intención de establecer colonias en Maldek, Tyr, Mayona, un planeta que existiría entre Marte y Júpiter, y utilizarían Marte como trampolín para poder llegar allí. Como esto iba a permitir que los atlantes se alejaran del proceso evolutivo de nuestro planeta y no lo afectaran, pues también se les colaboró, se les permitió. Por eso encontramos en Marte un rostro gigantesco, descubierto en 1976 por las sondas Vikingo 1 y Vikingo 2, en la zona de Sidonia. También pirámides en la zona de Eliseo y lo que parecen ser ruinas de grandes ciudades en la zona de Utopia. Los atlantes habrían coexistido con una raza originaria de Marte que viviría en el subsuelo de Marte, quienes habrían recibido a los atlantes con curiosidad. La tecnología recibida, el gran avance desarrollado por los atlantes, llevó a una serie de destrucciones de esta civilización. Es más, ellos atrajeron a un asteroide de órbita errática, llamado en aquel entonces Marduk, que habría impactado contra Tyr, Mayona o Maldek, y la lluvia meteórica generada habría impactado y destruido las colonias que se habían establecido en Marte. Toda esa lluvia meteórica habría alcanzado la Tierra, primero impactando contra la Luna. En aquel entonces la Tierra atrapó dos grandes fragmentos que quedaron como lunas adicionales, de tal manera que en un momento en la historia planetaria tuvimos 3 lunas. Esas 2 lunas adicionales habrían sido posteriormente absorbidas por el planeta. Una de ellas impactó en el Océano Pacífico, dejando como huella de impacto la fosa de las Filipinas de 11 kilómetros de profundidad. Tiempo más tarde, la otra luna también cae e impacta en el Océano Atlántico, en el Caribe, dejando como huella de impacto la fosa de Puerto Rico de 9 kilómetros de profundidad y creando una zona de aberración magnética donde las líneas de fuerza que van de polo a polo en nuestro mundo tienden a enrollarse y se forman remolinos, vórtices de fuerzas electromagnéticas que colapsan el espacio-tiempo y abren puertas hacia otras dimensiones. Estas grandes destrucciones habrían precipitado también la última gran glaciación hace 11.500, 12.000 años y habrían cubierto de hielo la Antártida, que era un continente donde se encontraba el último periodo de la Lemuria, el periodo de Mu, el mayor avance que habría desarrollado la raza negra originaria del planeta Tierra después de la intervención de los guardianes y vigilantes. Hubo entonces que evacuar, rescatar a los murianos y llevarlos fuera de allí. Se les llevó hacia Mesoamérica, hacia México, y por eso es que surge la civilización olmeca. Los últimos descubrimientos arqueológicos hechos en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano,
demuestran que los Olmeca eran miles de años más antiguos de lo que se pensaba. Y eso explicaría por qué los rasgos negroides de esta civilización. Los Olmecas se representan también en estelas, en grandes esculturas de piedra, tripulando naves espaciales, algo que después vamos a ver repetido en la propia civilización maya. Para contrastar el efecto nefasto de toda esta influencia negativa, fueron enviados aquí a la Tierra 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes, que aterrizaron en el desierto del Gobi, en la Mongolia, y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre. Y habrían establecido una red de túneles y galerías, grandes depósitos, archivos del conocimiento, de la historia perdida de la humanidad, con miras a que algún día los hombres de buena voluntad pudiéramos acceder a dicho conocimiento. Y pudiéramos despertar conciencia, recordar cuál es esa misión dentro del plan cósmico que se nos ha asignado. Aprender a amar y enseñar a otros a amar, pero el amor en su exaltación suprema, en su esencia. Después del desastre que supuso la destrucción de la Atlántida y el último periodo de la Lemuria, los extraterrestres, los guardianes y vigilantes, decidieron acelerar el proceso de la humanidad. Y fue así que concentraron sus esfuerzos en Mesopotamia. Surge el proyecto Sumerio. Sumer o Sumeria se traduce como el país de las naves espaciales. Y es que allí se construyen las primeras pirámides, los zigurat o sicurratu, que no eran solamente torres de observación astronómica o meros templos, eran torres de descenso y ascenso de naves espaciales, tal como hoy se puede traducir de las tablillas de arcilla en escritura ideográfica, simbólica y cuneiforme que han llegado hasta nuestros días. En la época de la Sumeria, surgen pequeñas ciudades-estado, en donde los extraterrestres deciden trabajar sobre colectivos amplios de personas, dándoles una instrucción y un conocimiento, pero sin alentar dependencias. La civilización sumeria va logrando un gran desarrollo, y los propios sumerios eligen a los patesi o los ensi, representantes del pueblo, para que mantengan la comunicación fluida con los An, con los dioses del cielo, que no todo el tiempo estaban aquí, sino que venían de vez en cuando. Y cada vez que venían, pues había ese intercambio de información y conocimiento. Pero en aquel entonces, la cuarentena planetaria que ejercían los guardianes y vigilantes no era tan rígida, lo cual permitió que no solamente los An, los dioses con D minúscula del cielo, extraterrestres con buenas intenciones dentro del plan cósmico, vinieran aquí, sino también llegaran los Anunnaki, los hijos del príncipe, seres de aspecto también reptiloide vinculados a Satanel y a las fuerzas satánicas. Y de vez en cuando actuaran en nuestro mundo de una forma como muy negativa, tratando de enfrentar a los sumerios entre sí. Se produjeron grandes guerras entre las ciudades sumerias y fueron alentando el desarrollo muy violento de otros pueblos como los acadios, quienes terminaron extinguiendo o destruyendo a los sumerios. Al fracasar el proyecto sumerio de trabajar sobre un colectivo amplio de personas, porque al final de todas maneras se crearon dependencias, vivían muy pendientes del retorno de los An. Decidieron entonces los extraterrestres, los guardianes y vigilantes y los instructores planetarios trabajar sobre una élite de individuos. Se escogieron así a los sacerdotes egipcios, herederos del conocimiento atlante, sobrevivientes de la Atlántida, llegaron a Egipto, y también del conocimiento extraterrestre, ya que habían colonias extraterrestres en la zona de Egipto. Sobrevivientes de Sumeria también se afincan, y con toda esa suma de conocimiento e información va a surgir la gran civilización egipcia. Cuando todavía el resto de la humanidad se debatía en el Neolítico, aparece la gran civilización egipcia. La ciencia nos enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca se consiguen ni al principio ni al final, sino en el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo. El mayor desarrollo, extensión y expansión de Egipto fue entre la 18, 19 y 20 dinastía del Imperio Nuevo. Sin embargo, en aquella época no hay nada que se asemeje a las pirámides, que son de la tercera y cuarta dinastía. Sobre todo las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, las más famosas, son de la cuarta dinastía, del Imperio Antiguo, de la época más antigua de Egipto, lo cual resulta realmente imposible.
Eso muestra claramente la conexión en la antigüedad que hubo con estos seres del cielo y con los remanentes atlantes. Los sacerdotes egipcios, al haber recibido un conocimiento superior, tenían que habérselo retransmitido al pueblo, compartiéndolo de una forma que lo pudieran digerir, que lo pudieran sobrellevar. Sin embargo, con el tiempo los sacerdotes, en vez de compartir el conocimiento, se lo guardaron para ellos solos, se retroalimentaban de él. Y cuando ellos a su vez tenían que iniciar a otros, no compartían todo lo que sabían, sino una parte del conocimiento. Quizás porque consideraban que no eran dignos o porque no querían que les quitaran el puesto de trabajo. El asunto es que el conocimiento se fue diluyendo. Llegó un momento en el cual se fue perdiendo. Y Egipto cayó realmente en la influencia de estas fuerzas tenebrosas, oscuras, negativas, que lo que buscan es que la humanidad no sepa, no recuerde. Entonces, al fracasar el proyecto de trabajar sobre un colectivo amplio o sobre una élite de individuos, se decide trabajar sobre un individuo y programar su genética. Es así como la suerte recae sobre la persona de Abraham. Abraham, un psíquico nato, fácilmente entraba en comunicación telepática con estos seres. Y además era un hombre tan inteligente, con un criterio tan amplio, que aceptó en esa época en que había 1001 templos a 1001 dioses, la idea de un solo Dios, conceptos, como digo, muy, muy avanzados. Entonces, la idea fue programar la descendencia de Abraham. Y se puede ver claramente a través de la historia sagrada, pues las continuas intervenciones genéticas o intervenciones y manipulaciones de estos seres. Abraham no podía tener hijos en Sara. Sin embargo, con la ayuda de los de arriba, llegó a tener a Isaac. Isaac se casa con Rebeca, pero Rebeca tampoco podía tener hijos. Sin embargo, con la ayuda, concibió a Esaú y Jacob. Jacob se casa con Lía, su prima, y luego con Raquel, a la que realmente amaba, pero ella también era estéril. Con la ayuda de los de lo alto, con la ayuda de estos seres de otros mundos, llegó a concebir a José, el de los sueños premonitorios y precognitorios, el del don de profecía, el que interpretó los sueños del faraón. Sansón, hijo de padres estériles. Samuel, lo mismo. María la Virgen, hija de Joaquín y Ana, no podían tener hijos. Sin embargo, con la intervención del cielo, nace María, creando las condiciones de pronto para que en su momento llegara Jesús, que no era un extraterrestre, sino un terrestre extra, que es diferente. En el Nuevo Testamento está la historia de Jesús. Jesús habría sido una persona, un ser humano de la tierra, que a través de múltiples encarnaciones en este planeta, alcanzó un alto nivel de evolución. Ya no necesitaba reencarnar. Sin embargo, por amor a la humanidad, aceptó volver. Y durante 30 años de su vida, Jesús se preparó para que durante los 3 años de vida pública, en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración, por la cual un ser de la categoría de los hijos de Dios, un Gelel, un resplandeciente, uno de los padres creadores, Micael o Miguel, se fusionara con él, coexistiera durante esos 3 años y lo acompañara en la realización de su gran misión. ¿Y en qué consistía esa gran misión? Precisamente enseñarle a la humanidad de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de vencerlo todo, de transformarlo todo, incluso vencer la muerte. Y entendiendo el amor como el respeto, la comprensión, la tolerancia y el perdón entre los seres humanos. Llegará un día, según el Apocalipsis, en que la humanidad accederá a un conocimiento que durante mucho tiempo le estuvo oculto. El día que la humanidad accede a ese conocimiento, las fuerzas de la oscuridad quedarán sometidas a la humanidad por 1000 años. Al cabo de esos 1000 años, que empezarían a partir del 22 de diciembre del año 2012, empezaría el verdadero milenio y al final de ese milenio se esperaría que la humanidad se ponga del lado de las fuerzas de la luz en una última gran batalla, la batalla de Armagedón. Pero ¿qué pasaría, digo yo, si el día que la humanidad sepa que hemos sido víctimas de una conjura cósmica en que fuerzas extraterrestres y ultraterrestres, nuestros padres creadores y aún hasta nuestros hermanos mayores han conspirado contra la humanidad? ¿Qué pasaría si en esa ocasión, en ese momento, en vez de que la humanidad luche contra la oscuridad en un acto de amor supremo, digamos, Padre, perdónalos porque se equivocaron, trataron de impedir la evolución del hombre sobre la tierra y por el contrario, hicieron que tuviera mayor valor, mayor significado? Fue tal la presión sobre el carbón, o sea, la humanidad, que al final la calidad del diamante fue excelente. Y se sellaría en ese momento una redención cósmica desde la Tierra hacia el cosmos. ¿Qué es lo que se espera que ocurra en los próximos años? Se espera que la humanidad acceda a un conocimiento que estuvo oculto,
que salga a la luz mucha información que ha sido ocultada por parte de los gobiernos y las religiones. Y ese salir de la oscuridad hacia la luz, ese despertar, va a ser tan violento que mucha gente no lo va a poder resistir. Así que en los próximos meses, en los próximos años, se va a accesar a mucha información. Entre las cosas que la humanidad va a descubrir, va a ser de que estamos en un tiempo alternativo, paradójico, que no estamos en el tiempo real y que nos estamos acercando a una reconexión, a una sincronización de los tiempos. En los próximos meses, en los próximos años, vamos a ver un aceleramiento de todo el potencial psíquico, en sueños y conscientemente. También en los próximos meses, en los próximos años, se van a registrar cambios, grandes transformaciones en el planeta Tierra, a nivel ecológico, a nivel climático, catástrofes naturales de gran envergadura. ¿Por qué? Porque la Tierra está acercándose a un gran parto planetario, una gran transformación. Los mayas sabiamente supieron anticipar todo esto. Ellos consideraron de que a partir del año 2003, cada año simbólicamente iba a ser como un mes de gestación previo a un gran parto planetario. De ese gran parto que se espera que deba ocurrir de aquí al 22 de diciembre del año 2012, cuando se produzca este giro del tiempo. Ahora, ¿la humanidad estará en capacidad realmente de cumplir esa gran responsabilidad, esa gran misión que se le ha asignado? ¿Seremos capaces realmente en su momento de un perdón cósmico si antes no somos capaces de vivir en tolerancia y de perdonarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos y aceptar a nuestra familia, a los demás tal como son? Hoy las fuerzas tenebrosas están tratando de incentivar a como dé lugar el odio racial, el odio étnico, las luchas y enfrentamientos de tipo religioso. Entonces estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad como para que demostremos un verdadero nivel de espiritualidad, procurando la unidad en la diversidad. Todo lo que nos une y no lo que nos separa. Recordemos, somos seres humanos en este hogar que es el planeta Tierra, un planeta que está predestinado para ser luz de los demás, en este caso, luz del cosmos. No somos el centro de la creación, pero sí el centro de una expectativa cósmica. Si no, tantas civilizaciones extraterrestres no estarían llegando desde tiempos inmemoriales a nuestro mundo. Estamos viviendo el momento más extraordinario de la historia humana, el momento de las grandes definiciones, y es el momento del gran despertar. O logramos transitar todos, o realmente no conseguiremos cumplir realmente el objetivo. Y no se necesita mucha gente para que el mundo cambie. Los Hopi, los indios pueblo, hablaban de 144.000 danzantes del sol, que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad para asegurar el nacimiento del nuevo día. El Apocalipsis nos habla de 144.000 personas que lavaron sus vestiduras, o sea que despertaron conciencia. Como decimos, no se necesita mucha gente para que el mundo cambie. Lo que se necesita es que toda esa gente que vaya cambiando, pues ponga lo mejor de sí y se mantenga constante, comprometida en su proceso de cambio. Recordemos, vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. No crean nada de lo que han escuchado. Piensen, reflexionen, pero sobre todo sientan, ya que la verdad está dentro de cada uno.